La idea es la siguiente cuando hablamos de escatología. El fin, el principio del fin ya ha llegado con el arribo, la llegada, la encarnación de Dios en la persona de Jesús de Nazaret. Él es el Mesías esperado y él trajo la era del Espíritu Santo. Y con esa era del Espíritu Santo, aunque todavía hay pecado, hay muerte, hay enfermedad en el mundo, hay falsos maestros, el fin se acerca, el fin de todas las cosas se acerca, ¿no? Entonces, la aparición de falsos maestros en la iglesia, para Pablo en Primera de Timoteo, es una señal de que estamos viviendo los últimos tiempos. Me explico, hermanos, ese punto lo voy a volver a repetir. Para Pablo en Primera de Timoteo, la aparición de falsos maestros no es nada de extrañarse, es más bien una señal de que ya estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Dónde nosotros miramos esta idea? Venga conmigo al capítulo 4, versículo 1 de Primera de Timoteo, que dice, Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y diabólicas. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Ok, luego vamos a ver dónde el Espíritu dice eso probablemente. Pero esto es lo que yo quiero que usted recuerde, ¿no? Esto no es exclusivo de Pablo, la aparición de falsos maestros. ¿En qué otra parte del Nuevo Testamento hay otros autores que dicen que en los últimos tiempos se va a levantar gente que va a tratar de engañar a la iglesia, ¿no? Dentro de la misma iglesia, del mismo pueblo de Dios. ¿Alguien se acuerda? Creo que en Primera o Segunda de Pedro habla excelente, excelente, hermana Raquel. En Segunda de Pedro, y Judas dice lo mismo también. Vaya conmigo a Segunda de Pedro, al capítulo 3. Y mire lo que dice el versículo 3. Lo mira, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará de la esperanza del creyente, ¿no? En el capítulo 2 de Segunda de Pedro, el versículo 1 dice, en el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Entonces la idea es la siguiente, hermano. Présteme atención. ¿Está prestando atención? La idea es la siguiente. Para Pablo, el problema en Éfeso de los falsos maestros es un indicio de que estamos viviendo los últimos tiempos y se está cumpliendo básicamente lo que el Señor había enseñado en este sentido. ¿Ok? Entonces, en base a esto, Pablo va a elaborar su estrategia, ¿no? Ahora, yo quiero hablarles, hermanos, ¿verdad?, de cuál es la estrategia de Pablo. ¿Cuáles son las herramientas de las cuales Pablo dispone para hacerle frente a esta problemática? Yo quiero recordarles lo siguiente, ¿verdad? Cuando hay un problema en la iglesia, usualmente nosotros, dependiendo de cuál es tu forma de manejar el conflicto, quisiéramos citar versículos bíblicos, ¿verdad?, para resolver los problemas en la iglesia. No necesariamente, tenemos que aprender a usar la escritura de una manera integral, completa. Por completa, digo yo, utilizar desde Génesis hasta Apocalipsis, dándole igual peso, igual autoridad a cada parte del canon. Y de esa manera nosotros podemos ver que una de las estrategias, no la única, pero una de las estrategias que Pablo utiliza para tratar el asunto de los falsos maestros en Primera de Timoteo va a ser su uso del Antiguo Testamento, las escrituras, ¿no? Que la iglesia tiene en este tiempo, que es el Antiguo Testamento.
Entonces yo quiero que vean esta estructura, ¿ok? Tal vez este modelo les ayuda, déjenme bajar aquí. Pablo busca una estrategia pastoral, ¿ok? Cuando Pablo escribe la primera carta a Timoteo, hermano, él no está escribiendo simplemente por escribir, digamos, doctrina, no es que está sentado tranquilo en una hamaca a la orilla de la playa, disfrutando la vida y no hay problemas, no. El interés de primera de Timoteo es estrictamente pastoral, ¿ok? ¿Cómo resolver un problema? Aquí está el problema y cómo lo resolvemos. Entonces, aquí hay 4 partes en la respuesta de Pablo ante el problema. El primero es la estructura de ancianos y diáconos, ¿no? En el capítulo 3. ¿Por qué ancianos y diáconos? ¿Cuál es la función del capítulo 3? Lo vimos hace un par de semanas, ¿se acuerdan? ¿Por qué Pablo escribe el capítulo 3 sobre los requisitos de ancianos y diáconos? Bueno, para regular y diferenciar a los falsos maestros, que son de los ancianos de verdad. Entonces, esa es una estrategia que él va a colocar. Porque se necesita, hermanos, recuerda un principio de liderazgo, la organización, en este caso la iglesia, la familia, no puede levantarse a niveles más altos de lo que se levanta el líder, ¿no? Entonces, si el padre de familia llega hasta aquí, la familia no va a llegar más alto que él. Igual en la iglesia, si el predicador, el ministro, los ancianos, los líderes no llevan una fe los estándares de su fe no son más altos, pues la iglesia, hermanos, no va a poder crecer de esa manera, ¿ok? Esa es la estructura de los ancianos y diáconos. Otra manera viene a ser lo que Pablo llama el depósito de la fe, que está en Primera de Timoteo, capítulo 3, y es la confesión o la creencia en la encarnación de Jesús, cuando dice el versículo 16 de Primera de Timoteo 3, no hay duda de que grande es el misterio de nuestra fe. Él, hablando de Dios, ¿no? Se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Nota que estos versículos 3:16 de Primera de Timoteo vienen a ser como el núcleo central de la creencia que Pablo llama el depósito de la fe, ¿no? Es básicamente un resumen, como una especie de declaración de fe, ¿no? De la encarnación, la muerte, la resurrección, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Otro elemento que Pablo tiene, ¿okay? Estos son los elementos para combatir el problema en Primera de Timoteo, viene a ser el Evangelio. El Evangelio lo va a conectar. Eso que dice Primera de Timoteo 3:16 acá, no es invento de Pablo. Pablo lo va a fundamentar en las escrituras judías para demostrar que es antiguo. ¿Okay? El problema en aquellos tiempos era tratar de, para que algo fuera legítimo, para que algo fuera válido, digamos, una religión, se tenía que demostrar su antigüedad. No es que es algo nuevo, no es que es algo novedoso, no es que es algo que acaba de aparecer, es algo de hace mucho tiempo atrás. Y la mejor forma para Pablo de demostrar la antigüedad del Evangelio es utilizando las escrituras, ¿no? El Antiguo Testamento. Y ahora viene una especie de conexión, ¿no? Que viene a ser el cuarto elemento en la respuesta de Pablo, y es la conexión entre ambas, ¿no? Entre la estructura de los ancianos, diáconos y el Evangelio, viene a ser la vida misma de Pablo. Un ministerio que sirve sacrificialmente a los demás como Pablo es la forma de detectar y de distinguir a un falso maestro de un maestro verdadero. Porque el falso maestro no le va a importar servir a otros, sino que se quiere servir a sí mismo. En cambio, el maestro que es verdadero y aprobado sirve de manera sacrificial a los demás, como lo hacía Pablo en este caso. Entonces, esto, hermano, estos 4 bloques, ¿verdad? Yo quiero que usted los entienda como la estrategia, ¿no? La propuesta de Pablo
para lidiar y resolver el problema en Éfeso. Yo quiero que se fije que no es simplemente una receta de textos bíblicos del Antiguo Testamento, ¿no? Él tiene una estructura, tiene una respuesta articulada para hacerle frente al problema en Éfeso, y obviamente va a enviar a Timoteo para que sea Timoteo el que se encargue de echar a andar este plan. Me explico, hermano, ¿tienen una pregunta sobre esto en particular? ¿Necesitan que lo vuelva a explicar? ¿Que lo hagamos de una manera más simple? ¿Puede explicarlo usted con sus propias palabras? No los veo a todos, así que veo por aquí a la hermana María, a Carlos, a la hermana Raquel. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta sobre lo que estamos hablando? Ok, perfecto. Miren la forma en la que Pablo utiliza el Antiguo Testamento en 1 Timoteo. Por ejemplo, miren, 1 Timoteo 5:18, hay una cita interesante, ¿no? Vamos a ver. Pues la Escritura dice, estoy leyendo 1 Timoteo 5:18, no le ponga bozal al buey mientras esté trillando, y la Reina Valera dice algo así como digno es el obrero de su salario. Aquí tengo una nueva versión internacional que dice el trabajador merece que se le pague su salario, ¿verdad? Entonces, eso, si usted lo nota, es una mezcla de dos fuentes de la escritura, ¿no? En primer lugar, usted tiene Deuteronomio 25:4, ¿ok? Y por otra parte, usted tiene Lucas 10, verso 7. Ahora, no tenemos indicio, ¿verdad? Porque Primera de Timoteo tiene que ser anterior a la muerte de Pablo de manera tradicional, ¿verdad? Se coloca la muerte de Pablo en el tiempo final del emperador Nerón. Estamos hablando entre el 66 al 68 aproximadamente después de Cristo. Mientras que el Evangelio de Lucas viene a ser compuesto probablemente en la década de los 80 del primer siglo. Entonces la pregunta que algunos se hacen, ¿no? Sobre todo por la interpretación que hace Lucas, ¿no? De la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel, que es la interpretación de la destrucción de Jerusalén en el 70 por el ejército romano, incluyendo el templo, ¿no? Por eso fechamos a Lucas tardío, en el 80 o después. Pero la idea que usted tiene no es esas palabras que Pablo recoge, que Lucas recoge en el Evangelio, en el capítulo 10, verso 7, ya circulan en la iglesia de manera oral, antes de ser puesta en el Evangelio de Lucas, pero yo quiero que usted note el uso que hace Pablo de ello. Y el uso que Pablo hace de ello es que equipara, ¿no?, la enseñanza de Jesús con la escritura, la pone al mismo nivel de la escritura del Antiguo Testamento, y de esa manera viene a formar un entendimiento un poco más amplio de la escritura, ¿no? En este sentido, darle a las palabras de Jesús, recogidas en la tradición, la autoridad misma de Deuteronomio, por ejemplo, que es la primera parte de la cita, cuando dice la escritura, dice, no le ponga bozal al buey mientras esté trillando, ¿no? Un principio que Pablo utiliza para el ministerio, para hablar de ministerio básicamente lo que Pablo quiere decir, ¿verdad? Que el obrero tiene derecho a su salario. Yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero en América Latina,
son pocas las iglesias que pagan a sus propios ministros, las iglesias que pagan a sus propios ministros. ¿Cuántos de ustedes han trabajado para una iglesia y la iglesia les ha pagado? A ver, hermano Carlos, cuéntenos cómo es su experiencia que le pague una iglesia allá. Hermano, actualmente pues la congregación, a causa del sistema que se tiene en la capital, de los asuntos laborales, en empresa y todo lo demás, no quitando la visión de seguir compartiendo con las personas acerca del Dios poderoso, han tomado esa decisión de proveerle a una persona que se capacite y que pueda hacer las visitas, organizar los servicios y todo lo demás. El punto, hermano, es que aquí, específicamente en la capital, se ve algo común en la capital de Guatemala de proporcionarle un apoyo económico a la persona, al evangelista, para que se pueda encargar de los asuntos de la congregación y organizar los ministerios, hermano. Qué bien, hermano, qué bien. Son muy pocas las iglesias que pagan de su propia bolsa el salario completo, ¿verdad? Incluyendo a todo lo que tiene derecho, porque he conocido casos, ¿verdad?, de hermanos que trabajan para la iglesia y bueno, a lo mejor le dan una ayuda, como dice el hermano, ¿verdad? Pero estamos hablando de un salario completo como un trabajador, con todas sus prestaciones de ley, sus vacaciones y sus cosas por el estilo, ¿no? Eso es algo un poco raro, es poco común en Latinoamérica, ¿verdad? Ya no digamos trabajar exactamente para la iglesia allá, porque he conocido casos, ¿verdad?, de hermanos que en algún momento han trabajado de esa manera para la iglesia y bueno, se lleva una experiencia un poco difícil en el sentido de que, bueno, la iglesia piensa que como le pagan son todos los jefes del hermano, ¿verdad? Lo tratan como que fuera no solamente un empleado, ¿verdad? Sino que un subalterno. Entonces es un poco complicado, ¿verdad? Sin embargo, aquí Pablo nos da un buen principio y dice que aquellos que viven o trabajan del ministerio tienen derecho a recibir la bendición, por así decirlo, ¿verdad? Material del trabajo que ellos realizan, ¿no? En el ministerio. A ver, levanta la mano, hermano Leonicio. Hermano, dime, ¿cómo es tu experiencia? ¿O qué es lo que has visto tú al respecto? Sí, hermano, yo creo que en Latinoamérica, como dice usted, estamos muy acostumbrados a que los cheles, ¿verdad?, nos paguen. Acá, por lo menos, digamos, estoy trabajando ahorita, bueno, hace un año atrás, estoy trabajando como 4 años en una congregación en Palmares de Alajuela. Traté en esos 4 años de enseñar a los hermanos a cumplir la responsabilidad con el predicador, pero no sé, hermano, a veces la iglesia ha sido mal enseñada, que si el que enseña es el que trata de decir lo que se debe hacer para con uno mismo, como que se ve mal. Entonces los hermanos empiezan a atacar más bien. Entonces, me llamó la atención algo que usted dijo, hermano, ahorita, de cuando la iglesia puede estar por encima del predicador. Y por esa situación, hermano, yo he visto acá mucho se ha dado eso de que la iglesia sí se ha levantado sobre el predicador, sobre el ministro, vamos, sobre el que está tratando de dirigir. ¿Por qué? Porque piensan aún, digamos, donde yo estuve, unos hermanos enviaban la ayuda, ¿verdad? No era la iglesia, pero a yo decirle, mire, la iglesia debiera de empezar por lo menos a pagarle al predicador sus vacaciones, su aguinaldo. Para terminar, hermano, con el cuento, hace un año tuve que conseguir trabajo en lo secular. Estoy trabajando en lo secular porque los hermanos, prácticamente puedo decir que me despidieron. No tal vez exactamente por eso, pero aún, digamos, cuando vino lo de la pandemia, les parecía que
la ayuda que los hermanos me daban era mucho porque yo estaba, no podía visitarlos porque había prohibición. Las reuniones tenían que ser virtuales, ¿verdad? Bueno, como estamos ahorita, y entonces se hacía 4 veces a la semana, entonces decían que era mucho dinero para 4 veces por la semana. Bueno, y todas esas cosas, hermano, aún sin poner ellos el dinero. Entonces, todas estas situaciones, yo siempre que he estado trabajando, he tenido la oportunidad de trabajar en unas 4 obras. Y siempre he tratado de enseñar eso porque es duro, es lastimoso, vamos a ver cómo estamos muy atenidos. A pesar Excelente, hermano. Sí, de que gracias tenemos por esa contarnos. enseñanza. Gracias por contarnos tu experiencia, hermano, ¿verdad? Eso es lo que he visto también, hermano, ¿verdad? De otros hermanos, que la iglesia necesita aprender a hacerse cargo de su predicador, de su ministro, ¿verdad? Que trabaje, dice Pablo, ¿verdad? Digno, ten por digno, ¿verdad? De doble honor a los que trabajan en enseñar, ¿no? Dice Pablo. Necesitamos crear esa cultura, ¿verdad? Una cultura muy dura, muy difícil en Latinoamérica, ¿verdad? Como tú dices, estamos acostumbrados a que tal vez otros paguen para nuestro ministro, etcétera, pero no, es la iglesia local la que debe de pagar a su ministro, ¿verdad? En ese sentido, hermano, por ejemplo, ¿verdad? A mí me salen, ¿verdad? Invitaciones para dar alguna charla, alguna conferencia, algún trabajo, algún proyecto, algo, hermano, pero nunca me ofrecen una remuneración económica por ello, ¿verdad? Nunca te ofrecen una remuneración, porque dicen, ¿verdad? Bueno, es que es trabajo de Dios, hermano, es trabajo de Dios. Es trabajo para el Señor, es trabajo para la iglesia, pero dice Pablo que no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Así que hay que pensar, esa es una pregunta, hermano, para reflexionar, ¿verdad? ¿Hasta qué punto nosotros nos hacemos responsables económicamente de los que trabajan en la obra? A ver, hermana Yara tiene ahí la mano levantada. Hermana, díganos. Con respecto a eso que decía Pablo de que un salario para el quien lleve el mensaje, bueno, reflexionando tal vez lo hacen referente a la persona, bueno, en nuestro caso, al hermano que se dedica a tiempo completo a la obra. Pienso yo de que el hermano merece el salario completo si se va a dedicar completamente a la obra, pienso yo, porque hay hermanos a los cuales se les da un salario, pero no se dedican a tiempo completo, simplemente hacen ciertas actividades en iglesia o solamente se presentan, pero los resultados no los está brindando, no está dando su tiempo completo al servicio del Señor. Entonces, ¿por qué darle un salario a un hermano el cual no está dedicándose al 100% a la obra? Pienso yo, no sé si estaré equivocada. Claro, esa es una pregunta, ¿verdad? De por qué deben de existir cláusulas, contratos, acuerdos por escrito, respaldados por la ley, ¿verdad? ¿Qué es lo que se espera? Normalmente lo que espera un empleador de su empleado, etcétera. ¿Cuáles son las condiciones y cosas por el estilo? Porque usualmente, hermano, la hermana menciona un punto importante, ¿verdad? Que esté entero, dedicado por completo a la obra. Hace la hermana énfasis varias veces en esas palabras. Hermana, ¿a qué te refieres con que esté a tiempo completo? Bueno, casualmente escuché ese pasaje en una clase y el hermano decía de que el salario completo podría llevarse un hermano que esté a cargo de una obra a tiempo completo, es decir, que siempre esté en la parte de evangelización, en la parte de predicación, benevolencia, etcétera, que no tenga un trabajo secular como hay otros hermanos, sino de que estás al 100% dedicado al servicio. 100% dedicado. ¿Y ese hermano podría tener un horario?
Como digamos de 8 a 5, digamos de lunes a viernes, o no tiene vida propia, no tiene derecho a tener vida propia, a tener familia, esposa o esposo, hijo, hija, a recrearse, a distraerse, a tener días libres. Claro, no etcétera. estoy en contra de eso. O sea, lo que quiero decir es que bueno, pueden haber casos o hay hermanos de que sí tienen su salario, pues su salario, pero no están ejerciendo un trabajo de calidad. A pesar que tiene su salario, no está dando un trabajo de calidad, lo está haciendo como que a media. Entonces, bueno, eso es lo que Claro, pienso. y es entendible, pero ¿cómo determinamos la calidad del resultado del trabajo de un ministro? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo se mide? Por los resultados. Por los resultados. ¿Qué Sí. serían los resultados, por ejemplo? Una parte de evangelización, Por cada ejemplo, punto. ¿qué resultado habrá tenido Timoteo en Éfeso? ¿Le pagaríamos o no le pagaríamos a Timoteo? Yo creo que no le pagamos a Timoteo, si dependiera de nosotros. No le pagamos al pobre Timoteo, ¿verdad? Lo quisiéramos tener las 24 horas del día ahí pegado, ¿verdad? Listo, sin vida. Eso es un buen ejemplo, hermano, ¿verdad? De cómo todavía necesitamos pensar estructuradamente acerca de esa importancia. Pablo la conoce, Pablo la sabe, pero también Pablo sabe lo difícil que es trabajar para una iglesia, ¿verdad? Porque, bueno, yo trabajo para una iglesia y yo siempre molesto a los hermanos y les digo, bueno, vos tenés un trabajo, ¿verdad? Dale gracias a Dios que tenés un jefe. Yo tengo 600 jefes, ¿verdad? Todos tienen una idea diferente de qué es lo que yo debería de hacer. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Yo tengo un contrato según las leyes, tengo un perfil laboral con objetivos, esto es lo que se quiere hacer, etcétera, etcétera. Entonces, eso me ampara, ¿verdad? Cuando ustedes trabajan para alguien, ustedes tienen un contrato que describe su puesto, sus obligaciones, sus responsabilidades, etcétera, etcétera. Cosas como esas necesitamos en las iglesias, ¿no? Pero en las iglesias allá todavía estamos casi que en la era jurásica, ¿verdad? Simplemente le decimos, hermano, mire, usted hace esto es lo que le voy a dar y si no miramos resultados, ¿verdad? Y resultado es muy subjetivo, ¿verdad? Porque los resultados que piensa uno a lo mejor son diferentes a los resultados que espera el otro. Por eso siempre hay que poner todo en escrito, en papel, ¿verdad? Firmadito, según la ley, etcétera, porque así pues el papel aguanta todo, dicen, ¿verdad? Pero todo esto tiene que ver, hermanos, hermana Yara, hermano Leonicio, con la idea de el ministerio también es un trabajo, ¿verdad? Que debe de ser remunerado, evaluado, pero como dice la hermana Yara, ¿verdad? Obviamente, si la iglesia se va a comprometer a pagar económicamente a alguien, esa persona tiene que encargarse de lo que le están pagando. No es que se va a ir a hacer otra cosa, ¿verdad? Se va a ir a tener otro trabajo, quizás, ¿verdad? Porque no es ese el asunto. Pero el punto es que hay ocasiones, hermano, en los que Pablo sabe lo duro que es trabajar para una iglesia, como por ejemplo en Corinto. Trabajar para una iglesia como los Corintios, ni quiera Dios, hermano. Por eso Pablo dice, gracias, pero yo de ustedes no acepto salario. Si usted leyó la primera carta de los Corintios, sabe que Pablo le dijo a esa iglesia, no, gracias, pero no. Yo prefiero trabajar con mis manos, que en esa cultura, trabajar con las manos era visto como algo deshonroso, algo bajo, algo humillante. Y aún así Pablo dijo, yo prefiero 1000 veces trabajar con mis manos a que ustedes me paguen un salario. O sea, hay ocasiones en las que es mejor, dependiendo de cuál sea la iglesia, ¿verdad? Que esa iglesia no te pague, porque cuando una iglesia te paga, hermano, ¿verdad? Piensan que pueden controlar tu enseñanza, tu teología, lo que vas a decir, lo que no vas a decir, etcétera, etcétera. Entonces, eso está ahí también, ¿verdad? A ver, hermana Raquel había levantado la mano y me parece que el hermano Carlos también había levantado la mano. Sí, hermano, en cuanto a lo del salario, yo creo que
Lamentablemente, como ya decíamos, en nuestras iglesias o en Latinoamérica muy poco se valora el trabajo que hacen los hermanos y a veces se les juzga y cualquier situación. Yo veo bueno, hermanos que a veces hasta dejan a su familia por andar trabajando en la obra y a veces nosotros como miembros no valoramos ese trabajo porque incluso conozco de hermanos predicadores que van hasta en las noches a buscar a la alma, a buscar hermanos que no, a buscar cómo restaurarlo. Y yo me pregunto, ¿quién de nosotros, bueno, los que trabajamos y decimos hora extra, pero quién de nosotros venimos y decimos, yo voy a ir hoy en la noche, quizás hasta incomodar a las familias para poder ir y llevar el evangelio o llevar un sentido de restauración? E incluso, ¿quiénes de nosotros a veces podemos decir, yo voy a ir a salir, hoy es mi día sábado y voy a salir libre? Y nuestros hermanos el día sábado andan en cultos de hogares y ellos se dedican a eso, a cultos de acciones de gracia en los hogares. Y nosotros no miramos a veces eso. El domingo cuando nosotros vamos a nuestra casa, a veces ellos todavía tienen que andar buscando. Y creo de que si nosotros empezamos a ver el trabajo de nuestros hermanos predicadores o evangelistas, creo que hacen mucho más de lo que nosotros imaginamos. Ahora bien, también yo vengo y tengo mi trabajo y es cierto que uno dice, yo hago mis cosas, pero pensemos que el hermano es como un maestro también, es un maestro de hecho, pero es como un maestro. Yo soy maestra y yo, bueno, yo no, ahora no estoy en la parte de la docencia en cuanto a dar clases así, sino que en la parte de dirección, pero cuando yo venía, pasaba todo en la noche, toda la noche planificando para el día siguiente y eso lo hace el hermano. Y entonces por eso es que el maestro tiene un horario de 5 horas nada más, por ese otro espacio que tiene. Entonces, creo de que muchas veces nosotros solo miramos esto, lo otro, y no miramos el trabajo que hacemos. Y yo lo veo desde mi punto de que he visto hermanos sacrificados, también así como he visto hermanos que, como dicen, son blandengues, como decía la hermana Yara, claro, que hay algunos que no cumplen, ¿verdad? Con eso, pero sí existen hermanos que son bien sacrificados y a veces ellos no reciben sobre todo los hermanos que a veces les ayudan a los extranjeros, no les dan el 13º mes, tengo entendido yo, y tampoco se les dan muchas veces vacaciones y a veces no son inscritos en el INSS, no reciben sus prestaciones. Entonces creo que eso muy poco se da a veces en los hermanos, hay iglesias que lo ayudan pues en eso. Entonces, solamente excelente, hermana, excelente, porque eso brinda un punto de trasfondo un poco más profundo, ¿verdad, hermana? Gracias por su comentario. Todas las horas extras que van detrás de, por ejemplo, lo que hace un maestro. Hermano Carlos y luego la hermana María. Y ahí estamos, hermano, gracias. Pues sí, pensando en lo que decía la hermana Yara, pues comprendo su manera de expresar, porque en muchas ocasiones la persona solo está, ¿qué le digo yo? Pues interesado en el recurso económico. Por ejemplo, si una persona se va a trabajar a un banco, debe conocer asuntos de contabilidad. Eso es vital, hermano. Pero yo recuerdo de un caso donde una persona exigía cierta cantidad de dinero, pero los fieles se dieron cuenta de que aquel solo en la casa se mantenía, en el sentido de que en las predicaciones no había, ¿qué le dijera yo? Pues una enseñanza que edificara, una enseñanza que tuviera una buena interpretación, exacto, como, ¿qué le dijera yo? Pues no se ocupaba de ello. Por eso yo entiendo lo que dice la hermana Yara. Hay personas que solamente están por el dinero y no porque realmente aman lo que hacen. Pero también está el otro lado, hermano, donde piensan que el siervo, pues, las 24 horas. Igualmente, de un caso supe cuando pues a esta persona le llaman a las 2 de la mañana, le dicen, hey, mira, fíjate que viene tal persona del extranjero, quiero traerlo. Y el pobre hombre, el día que estuvo trabajando, estuvo en varios compromisos y él da su comentario y dice, pero hermano, ¿podríamos coordinar con alguien más? No, es que para eso se te paga. Para eso se te paga. Qué terrible. Sí, hermano, hay iglesias que son negreras, hermano. Son negreras esas iglesias. Son como la zona franca, hermano, como los chinitos de la zona franca.
explotadores totalmente. Gracias, hermano, por esa historia, ¿verdad? Lastimosa. Hermana María, díganos. Ahí está, hermana. A ver. Ahí está, listo. Ya. Hermano, dos aspectos. A veces cuando sucede que a un hermano, los hermanos extranjeros le dan una ayuda, hay hermanos que quieren cuestionar eso. Hay hermanos que quieren saber el monto, cuánto es la ayuda que al hermano le dan. Bueno, a mi pensar, pues eso no es correcto. Bueno, un aspecto. El otro aspecto es que hay hermanos evangelistas dedicados a la obra, como decía la hermana Yara, a tiempo completo, y los miembros no nos ponemos a pensar, no nos detenemos en pensar que este hermano, si alguien se grabó a medianoche, le llaman, el pobrecito hermano se levanta dejando a su familia porque tiene que ir a atender al hermano. Si alguien falleció, igualmente el hermano tiene que salir a velar, a dar apoyo, a dar auxilio a esta familia, olvidándonos nosotros de que también el hermano tiene una vida propia, tiene familia, tiene su vida que atender, y entonces en parte pues a veces somos desconsiderados nosotros en ese aspecto. Así es, hermana, así es. Somos como los corintios, ¿verdad? Gracias, hermana. Bueno, mire, todo eso es solo para reflexionar, ¿ok? Sobre cómo Pablo utiliza la escritura. Cuando digo escritura, en 1 Timoteo me refiero al Antiguo Testamento, para darle forma a su respuesta sobre la problemática. Obviamente Pablo va a decir: no pongas bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario, en el contexto de aquellos ancianos que trabajan en la obra y que trabajan en enseñar. De hecho, merecen recibir el sostenimiento de la congregación. Obviamente, en aquellos tiempos el sostenimiento era diferente al de hoy, en el sentido de que hay documentos extrabíblicos, hermano. Hay un documento que se llama la Didache, o la enseñanza de los 12 apóstoles, que proviene de finales del primer siglo y comienzos del segundo siglo después de Cristo, donde hay mucho predicador itinerante. Predicador itinerante era así como Jesús, que recorría aldeas en diferentes zonas, y un día estaba en un lugar, otro día estaba en otro lugar, pasaba 2, 3, 4 días en uno, se movía. Y una de las formas que la iglesia en aquel entonces, según este documento que se llama la Didache, tenía para reconocer a un falso maestro era: si alguien llegaba, puede ser un predicador, ¿verdad? Y llega y se quiere quedar más de una semana, es falso, ¿verdad? Pero si llega y se quiere quedar unos 3, 4 días y trabaja con sus manos para su sostenimiento, a ese sí acepten, lo dice, ¿verdad? Entonces, desde tiempos inmemoriales existen los que se quieren aprovechar, ¿verdad? Por eso Pablo va a decir en el capítulo 6 de 1 Timoteo, ya ustedes lo han leído seguramente, ¿verdad? Dice que la religión no es un medio para obtener ganancias, dice Pablo, ¿verdad? En 1 Timoteo 6. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, dice Pablo, en el sentido de que necesitamos pensar en estrategias para suplir las necesidades de los que enseñan. ¿Cuánto es un salario completo? Pregunta el hermano Leonicio. Hermano, eso es una buena pregunta. Eso dependerá de el país, del acuerdo entre la iglesia y la persona a la que se le va a pagar, ¿verdad? Entonces eso depende. No sé cuánto es el salario mínimo en Costa Rica, hermano. ¿En dólares tienes alguna idea?
Pues sí, porque en Nicaragua son bien bajos los salarios, el salario mínimo, no sé, yo creo que uno de los sectores que tiene un salario mínimo un poco más alto, no sé si es la construcción en Nicaragua, pero los de servicios, como por ejemplo la gente que trabaja en bancos o en empresas, en oficinas, si la canasta básica ya andará en los 18,000 Córdoba, estamos hablando de unos $470. El salario mínimo en Nicaragua, no, yo creo que no es ni la tercera parte de eso, ¿verdad? Pero obviamente, mínimo tiene que ser el salario que cubre la canasta básica, ¿ok? Eso es lo ideal para cualquier trabajador, ¿no? Ok, hermanos, entonces sigamos, ya vamos a terminar, ¿ok? Ya nos desviamos un poco ahí, ¿verdad? Pero está bien, no importa, está en el tema. Estamos hablando de la estrategia que Pablo utiliza, ¿no? A la manera en la que Pablo utiliza el Antiguo Testamento como fuente de autoridad para basar su enseñanza y su estrategia de respuesta, nos dice mucho acerca del valor que tiene la Escritura como una herramienta pastoral al servicio de la iglesia y sus dirigentes, y eso es muy importante que ustedes lo conozcan, ¿verdad? Entonces, en esta noche, hermano, yo quiero recordarte, ven conmigo a 1 de Timoteo 4, vamos al texto de 1 de Timoteo 4, en los minutos que nos quedan unos 7 minutos, y yo les voy a compartir acá la pantalla y el texto, que lo tengo acá. A ver. Ok. Leamos acá, luego de la nueva traducción viviente en la pantalla, dice el Espíritu Santo, nos dice claramente, ¿dónde lo dice el Espíritu? ¿Lo dice en alguna escritura? ¿Lo dice en alguna especie de revelación profética que el Espíritu le dio a Pablo o algún profeta? ¿Qué opinan ustedes? Dice, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. ¿Dónde lo dice el Espíritu? ¿A quién se lo dice? ¿Qué opinan ustedes? Usualmente cuando Pablo cita, alude a las escrituras del Antiguo Testamento, la cita viene casi que inmediatamente, ¿no? Pero aquí no hay ninguna cita del Antiguo Testamento. Entonces, la pregunta es, ¿dónde dice el Espíritu esto? ¿A quién se lo dijo? A ver, hermana Raquel. Hermano, a Pablo, al apóstol Pablo le dice. Bueno, esa es la pregunta, hermano, ¿verdad? El Espíritu nos dice claramente, no se nos da información de dónde lo dice. Algunos van a decir, quizás se lo reveló de manera específica a Pablo en el momento de escribir 1 de Timoteo. Quizás se lo dijo antes, quizás se lo dijo a otro. Lo importante aquí es recordar que esto que Pablo dice es palabra del Espíritu que le llega a él revelada. Y aquí a todas aquellas enseñanzas que tenían los falsos maestros, ¿se acuerdan? Sobre la ley, genealogía, mitos, mandamientos, etcétera. Le vamos a añadir dos que hay en el verso 3 que no habíamos visto hasta este punto. ¿Qué es lo que enseñan? Dicen, dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos. Pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos rechazar nada sino recibirlo con gratitud, pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. ¿Será que esos alimentos podrán incluir la moronga, la morcilla, cosas que tal vez los judíos no comen como cerdo?
Note que aquí hay en el verso 3 dos enseñanzas más que agregar a la lista de enseñanzas falsas, ¿no? Número 1, la prohibición de casarse. Y número 2, la prohibición de comer cierto tipo de alimentos. No se nos dice exactamente cuáles, pero note que en otras partes de la escritura, como por ejemplo en Gálatas, en Romanos capítulo 15, cuando hay conflictos entre judíos y gentiles, siempre sale a relucir el asunto de qué comer y qué no comer, ¿no? Los gentiles comen de todo, mientras que los judíos se abstienen de ciertas cosas. Entonces, no sabemos con exactitud, porque Pablo no nos da los detalles en Primera de Timoteo, pero probablemente tenga algo que ver con cierto tipo de restricciones de dietas de los judíos. Es una probabilidad. ¿Por qué? Porque es una probabilidad porque ya sabemos que la identidad de estos falsos maestros tiene que ver con ciertos aspectos del judaísmo, de la ley de Moisés. Por ese punto lo podríamos explicar, pero el que está un poco más difícil de explicar es el de la prohibición de casarse, ¿verdad? Porque hay prácticamente casi todos los grupos judíos que conocemos, pues aceptan la idea de que un hombre y una mujer se casen. Aunque cuando leemos primero a los Corintios capítulo 7, parece que hay algunos en la iglesia en Corinto, ¿verdad? Que dicen hay que abstenerse en el matrimonio de relaciones sexuales, ¿no? Sin embargo, hay otros en el capítulo 6 que están yendo a las prostitutas para tener dichas relaciones, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Por qué piensan, de qué se trata eso de prohibir casarse? ¿Qué será eso de que prohíben casarse? ¿Por qué? No eran las viudas, hermano. Dime. A las viudas, no era que había esa situación. No, aquí todavía en el capítulo 4 no nos dice que se refiera solamente a las viudas, ¿verdad? Más adelante va a hablar de las viudas, ¿verdad? Pero aquí en este momento no. ¿Cuál es el problema con casarse? Bueno, eso tiene que ver con cierto tipo de ascetismo, ¿no? La idea, imagínate los monjes, la idea monástica, ¿verdad? De abstenerse de, como dijo Jesús en Mateo, hay hombres, ¿verdad? Que se hacen eunucos o son hechos eunucos por otros, y hay otros que se hacen a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. Y dice Jesús, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. O sea, no es una regla para todos el evitar casarse, ¿no? A ver, hermano Leonicio, ¿qué nos vas a decir? ¿Qué nos tienes para compartir? No, hermano, más bien quería preguntarle, ahí donde dice, esos prohibirán, prohibirán según el griego, ¿en qué tiempo está? Si está hablando, digamos, de algo a futuro o está hablando algo de presente. No, está hablando de algo ya en el tiempo de Pablo, cuando él está escribiendo Primera de Timoteo. Son cosas que ya están sucediendo en el tiempo en el que Pablo está escribiendo, ¿no? En el primer siglo. Si puedo, yo le pregunto, porque como ahí está en un tiempo como futuro, dice, esos prohibirán, según la traducción, ¿Sí? ¿verdad? Sí, y recuerde que en el verso 1, esa prohibición aparece en los últimos tiempos que ya estamos viviendo. Nosotros vivimos los últimos tiempos desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos después de su muerte y resurrección hasta que Él venga por segunda vez. Todo ese periodo de tiempo, hermano, la Escritura lo conoce como los últimos tiempos, ¿verdad? El fin del siglo, el fin de este mundo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ustedes escuchen que, qué sé yo, por ejemplo, ¿verdad? La guerra en Rusia y Ucrania se extiende a todo el mundo y que esto sucede y lo otro y que hay una marea roja y que la luna de sangre y que ya son últimos, son señales de los últimos tiempos, dice la gente, no se deje mover fácilmente, ¿verdad? Porque son cosas que
están sucediendo desde hace mucho tiempo y no quiere decir que ya venga el fin